Castillo y Adriana Núñez Rabascal. Por Éxitos 99.9. Y ayer el New York Times publicaba el siguiente trabajo titulado así: Los millennials están llegando a la mediana edad y no se parece a lo que les prometieron. Por supuesto, es una radiografía de la sociedad estadounidense. Y dice cosas como esta: cuando William Strauss y Neil Hoff publicaron en el año 2000 su libro éxito de ventas, Millennials Rising: The Next Generation, señalaron que los millennials eran jovencitos que nunca habían visto un año en el que Estados Unidos no se hiciese más rico. Describieron un grupo animado, optimista y diverso de estadounidenses que estaba alcanzando la mayoría de edad. Y hay que aclarar que los millennials son aquellos nacidos entre el 81 y en el 93, por eso son personas que tienen entre 30 y 40 años presente por acá. Pero ¿cuáles quizás eran esas ilusiones de nuestra generación que, bueno, se difuminaron, se disolvieron, no solo en el caso de Venezuela con nuestra crisis económica, sino en el resto del mundo por las diferentes vicisitudes que se han pasado? Para hablar de este tema y además de las citas que acompañan este trabajo del New York Times, que dicen cosas de los millennials que quizás pueden ser reveladoras. Por ejemplo, el siguiente testimonio, que es parte del trabajo, dice: todavía me siento como un impostor cuando de pronto me encuentro comportándome como un adulto, a pesar de que ya soy padre y abogado. Y esto lo dice Ron Canichi, de 39 años de edad. Jorge Luna es sociólogo, investigador de mercado y profesor de la UCAP. Bienvenido, profesor Luna, un gusto conversar contigo. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarla, un saludo a su audiencia. ¿Qué está pasando con esta generación de millennials que está atravesando una crisis de la mediana edad? Nuestra generación millennial que está atravesando la crisis de la mediana edad. Bueno, por supuesto, la suya y la mía. Nosotros somos quizás la primera generación que somos más pobres que nuestros padres. Y eso es una gran frustración. Nosotros pasamos una gran verdad. Una generación muy ambiciosa a ser una generación muy infeliz. Y no solo por nosotros, sino por compararnos con nuestros padres. Nosotros, nuestros padres habían logrado en nuestros momentos de vida, entre los 30 y los de pocos años, nosotros no estamos ni cerca de lograrlo. Jorge, pero ¿esto es solo en Venezuela por la caída del Producto Interno Bruto, por todo el proceso social que hemos pasado, o es algo a escala mundial? Porque, como decíamos al comienzo, esto es un artículo escrito por el New York Times, no por el Nacional ni por el Estímulo. Bueno, es muy probable que sea a nivel mundial. Como todo, tiene sus altas y sus bajas. Hay países más pobres, hay países más ricos. Sin embargo, el principio de nuestra generación, digamos, estuvo plagado de muchas guerras. Al final de la guerra, las guerras de Corea, la guerra, incluso plagado nuestros padres de lo sucedido en la guerra de Vietnam, pero después, en los 90, salvo Irak y algunas cosas en Afganistán, nuestra generación, globalmente hablando, tuvo muchos momentos de paz. Y lo que se esperaba de nosotros es que, bueno, que fuésemos exitosos. Y no es que no lo somos, es que nuestro poder adquisitivo es menor, pero porque, aunque tenemos mucha paz en el mundo, por el otro lado, en el lado económico, por ejemplo, Estados Unidos tiene inflación, o muy alta inflación que no habían tenido. Bueno, Venezuela ni qué comentar, y Latinoamérica y por supuesto África siguen los pasos. Ahora, pero estas cosas las estamos viendo porque somos parte de la generación millennial, o en líneas generales todas las generaciones atraviesan crisis de esta naturaleza. Lo que sucede es que nosotros actualmente somos parte de lo que se conoce como la PEA, que es la población económicamente activa. En ese punto, al nosotros ser los que deberíamos aportar la mayor cantidad de masa monetaria al mundo, pues no lo estamos realmente haciendo. Y aunque todas las generaciones lo están pasando de alguna u otra forma, nuestros padres, al menos en el mundo, tienen en teoría ahorros que los soportan, y los que vienen detrás de nosotros pues dependen de nosotros en este punto. Entonces nosotros somos en este momento un sándwich. Nos tenemos que encargar de nuestros padres y de nuestros hijos.
Jorge Luna nos acompaña, es sociólogo, investigador de mercado y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. El texto también dice así, el del New York Times al que estamos haciendo referencia. Lo que no pudieron prever los autores es que no habría solo una crisis, habría una serie de crisis en cascada. A partir del año que se produjo la publicación del libro del que hablamos hace unos segundos, estuvieron las secuelas del estallido de la burbuja de las .com. Luego vino el 11 de septiembre, seguido de la gran recesión en el 2008. Después el caos de la creciente división política, el fantasma del cambio climático y, por último, la pandemia de coronavirus que nos dejó encerrados desde el año 2020. Más allá de todas estas vicisitudes, ¿qué quizás tenemos los millennials que aportar a los que nos siguen, a la generación Z? Nosotros somos una generación más sensible. Al ser una generación, como explicaba, sándwich, podemos empatizar tanto con nuestros padres como con nuestros hijos. Y al final lo que podemos es aportar experiencia, quizás de periodos de paz, pero con mucha contracción económica. Entonces somos una generación que, en teoría, ahorra más, es un poco más consciente, está un poco más sensibilizada en temas ambientales y, por supuesto, pues actualmente somos los que estamos tomando control de las principales potencias del mundo. Poco a poco nos iremos encontrando con que más y más países tendrán presidentes millennials. Somos la población económicamente activa, como has hecho referencia. ¿Cómo se le habla entonces a esa generación de millennials? ¿Cuáles son esas características para poder llegar al público millennial de manera efectiva? Pues es muy difícil porque va a depender de qué le estemos hablando. Si le estamos hablando de temas económicos, pues probablemente no le podremos hablar a todos los millennials en cómprate una casa, porque la mayoría en el mundo no tenemos la posibilidad de comprarla. Entonces a lo mejor, bueno, nuestras proyecciones son un poco más pequeñas, aún así somos personas nuevamente muy sensibles, nos gusta empatizar en el trabajo. Además somos los que fortalecieron de alguna forma el tema del trabajo remoto, o sea, le hemos dado flexibilidad en muchos aspectos. Entonces si tengo que escoger una palabra, hay que hablarnos con cariño. Que por cierto, hablabas de los líderes del mundo que son millennials. Boric en Chile, 36 años, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con 40 años, Carlos Alvarado en Costa Rica, de 42 años, Sebastian Kurz, el canciller de Austria, con 35 años, y bueno, hay otra lista que no sé si siguen en funciones porque esta lista es del año 2022. Cuando establecías la comparación, hablabas que cuando a la hora de compararnos con nuestros padres o con otras generaciones, hay muchísimas cosas que ellos habían podido alcanzar para el momento que nosotros alcanzamos esta edad que sencillamente son impensables. ¿Qué paradigmas se rompen más allá del acceso a una vivienda al que acabas de hacer referencia? En teoría, cuando los que llaman los boomers y la generación X habla de nosotros, empieza a pensar, no, los millennials son la generación de cristal, y realmente se están refiriendo a los que vienen detrás de nosotros, porque nosotros ya estamos en la mediana edad, y al fin se nos tilda de flojos porque en el mundo, en general, porque la mayoría no ha salido o tarda en salir de la casa de sus padres, y pues la verdad es que hay temas económicos subyacentes. Se nos tilda, y quizás ya hacia buena manera, somos los revolucionarios en términos de que somos los que estamos impulsando temas sobre mejoras de los países en torno al cambio climático, en torno a la protección del agua. Creo que al final somos una generación, para bien o para mal, que está pendular, es decir, no está ni en un lado ni en el otro, pero que va a ser la que tiene que allanar el terreno para que las generaciones que vienen, que posiblemente les toque más duro que nosotros, porque es que no hay demasiada esperanza de que la perspectiva mejore para los Z que vienen atrás, entonces pues nos tocará allanarles el terreno para que cuando tengan nuestra edad, entre 30 y 40, les vaya mejor. Pero con uno de los presidentes que te nombré, el de El Salvador, Nayib Bukele, no sabemos qué esperar, hablando de los líderes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Jorge Luna, nuestro invitado, sociólogo, investigador de mercado y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Un placer, que esté muy bien. Que por cierto, el artículo completo del cual nos estamos basando para esta conversación está disponible en el New York Times y está titulado así: Los millennials estamos llegando a la mediana edad
y no se parece a lo que nos prometieron. 9:35 minutos de la mañana. Vamos a escuchar a Michael Bublé y That's Life. Una